Los pequeños sismos no evitan el gran sismo que libera la energía acumulada de tantos años. Así que esos más de 200 pequeños sismos en lo que va del año nos deben de mantener siempre en alerta. Cada año se roban miles de obras de arte de iglesias, museos, casas particulares, cementerios. Hace apenas algunos días se han denunciado un robo más en la iglesia de Santo Domingo, en el centro de Lima, nada menos, y en otra de La Victoria. Existen verdaderas mafias internacionales detrás de eso que llegan hasta el crimen. El año de 1996 fue asesinado Raúl Apesteguía, propietario de una de las primeras tiendas de arte de Lima, pero también considerado como uno de los mayores traficantes de obras de arte. Su muerte hasta ahora no ha sido esclarecida. Grecia Cáceres, escritora peruana radicada en Francia, aborda el tema en una novela de nombre escueto, La Colección. Una colección que puede matar, dice, literalmente en la obra. ¿Cuál es el origen, el punto de partida de esta novela? ¿Es totalmente producto de la ficción o Enrique y su colección tienen algún referente con la realidad? Bueno, es una pregunta un poco capciosa, porque todas las novelas de todos los escritores tienen mucho que ver con sus experiencias personales y al mismo tiempo no tienen que ver. O sea, yo lo que reivindico en cada una de mis novelas es el lado ficcional. Es decir, yo no soy una historiadora, no hago investigación, no hago fichas. Muchas veces más bien trabajo con la cuestión iconográfica, fotos, imágenes que me dan sensaciones, pero no trabajo con la realidad de manera directa. Justamente la distancia ficcional me parece importante. Pero en el hecho de esta novela, es cierto que ciertas figuras de coleccionistas peruanos me inspiraron. Y sobre todo en la época en que la novela transcurre, aunque no hay una indicación de época, es la época de las grandes colecciones privadas, cuando se montaron las grandes colecciones privadas peruanas. La colección, una colección que puede matar, lo dicen literalmente en la obra. La figura del coleccionista siempre me fascinó y esta es mi primera novela con un personaje masculino y de inmediatamente me vino la idea de trabajar con una personalidad de coleccionista, que para mí es una cosa aparte. Pienso que el Perú vive un poco a espaldas de su propio patrimonio y no lo sabe poner el tiempo presente. Cada vez que vuelvo al Perú veo que hay nuevos descubrimientos, se han descubierto nuevas ruinas en el norte, los museos también se están enriqueciendo de objetos. Y la pregunta es cómo ese pasado se actualiza en cada uno de los peruanos, ¿no? Todo pueblo tiene un pasado, pero hay pueblos que tienen ese privilegio de tenerlo delante de los ojos de una manera tan viva, tan expresiva. Y creo que justamente es esa presencia, quizás la desmesura de esa presencia que hace que muchas veces la gente retira la mirada, ¿no? Así como si no se dieran cuenta. No sé si el tema principal sea el tráfico de bienes culturales, aunque es cierto que eso le da un cierto picante a la historia, porque el personaje es un personaje marginal de muchas maneras, y una de esas maneras también es que está en la ilegalidad por el hecho de poseer esta colección que es de manera oculta, ¿no? Es una colección que no pueden mostrar abiertamente. Pero también hay toda una parte de la novela que tiene que ver con la búsqueda de la identidad del personaje, hay una historia de amor y creo que la gran pregunta es la idea de la posesión. Si es posible poseer algo realmente, una persona o un objeto. Yo pienso que en el transcurso de la novela Enrique se deshace de muchas cosas que para él eran fundamentales, que pensaba fundamentales y que finalmente se da cuenta de que puede vivir sin ellas porque hay algo más, ¿no? Hay algo más importante. Tengo la impresión que sus personajes han sido sometidos a un acucioso examen psicológico como un entomólogo observa sus insectos más o menos. Sí, es terrible el trabajo del novelista a veces, ¿no? Y yo tengo una mirada muy aguda así sobre los personajes, los vivo también de una manera muy fuerte, pero también les tengo mucha pena, mucho cariño, mucha compasión
ternura. Y bueno, en una anterior novela, mi primera novela, que se llama La espera posible, uno de los personajes muere de una manera muy trágica, y para mí fue muy difícil escribir esa muerte. Tenía la sensación de estar matando al personaje, ¿no? Creo que evito ese tipo de situaciones porque me conduelen, ¿no? Mucho, pero eso no impide que los caracteres me parezcan que es muy importante que tengan mucha profundidad. Por eso es que a Enrique no lo desaparecen en esta novela, ¿no? No, no desaparece porque justamente es más difícil seguir adelante que desaparecer, creo. Todas las ciudades que conozco con mar en sus costas han sido construidas y orientadas hacia el mar. Curiosamente, hasta no hace muchos años, Lima le daba la espalda al mar, y además, efectivamente, como dice aquí, el mar era malquerido y maltratado por todos, desde los poetas hasta los políticos, y una práctica poco escrupulosa de su limpieza. Aquí también, en esta novela, el mar es un personaje. Sí, el mar dialoga mucho con la ciudad de Lima en mis libros. Yo vivo en París y bueno, es una ciudad muy hermosa, pero no tiene mar. Yo creo que eso es quizás el gran defecto de París. No se puede decir que tenga ese horizonte que puede tener Lima. Y yo siempre he pensado, siempre he vivido en la importancia del mar, pero mientras yo vivía en Lima, como todos, día con día, estaba acostumbrada a pasar al lado del mar, que estuviera allí, reflejando un poco las vivencias y los sentimientos de cada quien. Y cuando me alejé me di cuenta de la importancia que tenía el mar y sus colores en mi experiencia, y de manera muy profunda. El hecho de tener un mar es tener un horizonte, es tener un escape, una visión que va más allá. Y bueno, es cierto que Lima fue fundada relativamente lejos del mar, sobre todo en esa época. Se ha ido acercando con su crecimiento, al principio por medio de los balnearios, y después la ciudad ha alcanzado los balnearios y nos hemos encontrado al borde del mar, pero no es Río de Janeiro. Y creo que a pesar de todo nos falta asumir esa cercanía con el mar, sí, que a mí me inspira tanto. Y mi personaje hace idas y venidas, ¿no? Del mar al centro, del centro al mar. Es una especie de ritual hacia una especie de horizonte abierto, ¿no? De posibilidad de siempre poder ir más allá, de escape también, ¿no? Y cuando uno le dice a las personas del mar, ay no, el mar es gris, es verde, no tiene color, las nubes, siempre hay un sentimiento un poco de negativo frente a ese mar. A mí me gustaría ir más lejos y saber por qué los limeños son como son. Con 20 años seguidos en Francia debe haber sido un gran ejercicio de memoria para recordar con minuciosidad las calles de Lima por donde se mueven los personajes, ¿no? Claro, pero Lima, hablando de personajes y de mi minuciosidad con los personajes, siempre yo digo que Lima forma parte de mis personajes, es el gran personaje omnipresente, y su fisionomía para mí es muy importante. Hay muchas cosas que yo no conozco, que desconozco de Lima, porque ha crecido mucho. Entonces mi Lima sigue siendo un poco la Lima del siglo XX, vamos a decirlo así, de finales del siglo XX. Y bueno, yo pienso que cada escritor tiene sus cosas, ¿no? No podemos abarcar todo. Y las deambulaciones de mi personaje, que en eso yo lo tildo también de europeo, porque no anda en carro, trata de caminar, de medir la ciudad a nivel de su paso. Es una manera de explorar este misterio de Lima, ¿no? Y sus diferentes aspectos. Pero una de las cosas que no ha cambiado es la Avenida Brasil, sigue siendo fea y sucia. Sí. La Avenida Brasil siempre me ha parecido un poco polvorienta, pero me ha fascinado mucho, me gusta la Avenida Brasil, la quiero. Uno quiere también a las cosas que son feas de Lima. En ese sentido también la novela es un homenaje a la nostalgia, ¿no? Sí, es un homenaje a la nostalgia. Bueno, todas mis novelas nacen de este alejamiento de Lima, porque yo, mientras viví en el Perú, fui poeta. Escribí poesía, publiqué poesía y no pensaba incursionar en la novela para nada. Y fue a raíz de mi viaje a Francia que empecé mi primera novela de una manera casi azarosa. Entonces yo pienso que está ligado, mi universo narrativo está ligado a eso, a esa distancia. Pero no una nostalgia, ¿cómo decir?, un poco triste, un poco melancólica, un poco quejumbrosa.
Justamente quisiera hacer de esa nostalgia algo activo, un principio activo de lo mío, de mi escritura, ¿no? En el pórtico de la novela hay una cita de un par de versos de señor Manuel de Chauca Granda. Las casonas que describe parecen sacadas de ese vals, un jardín, una ramada y un huerto por madurar y al borde de un surtidor. Señor Manuel, y nos estamos quedando sin esa Lima de otrora, tan querida y tan señora. Sus calles como en la copla son unas calles... Qué lindo. Sí, yo he citado a Chabuca Granda y a Blanca Varela, que me parece que son dos grandes orfebres de una Lima de antaño, esa Lima de quimera, como decía en uno de sus valses Chabuca Granda. Creo que ha habido una construcción de una Lima colonial con muchas gracias y una especie de riqueza, de vida social, de costumbres, de comidas, de todo eso es una especie de acervo que poseemos actualmente. Blanca Varela es el opuesto. Blanca Varela deconstruye esa imagen de Lima en sus poemas, por ejemplo, de valses, y ella misma está muy ligada al vals. Yo creo que la forma de su poesía está ligada a la forma del vals. Son anti-valses, pero hacer anti-valses son valses igualmente. Entonces yo estoy entre las dos, digamos, entre la idealización de Lima y la destrucción de Lima. Yo me considero al centro, ¿no? Me parece que toda ciudad es también una utopía, algo que construye uno y que lleva a uno, que es imaginaria, aunque nunca haya existido esa Lima colonial, de las tapadas, de los balcones, de nuestra imaginación. Es bueno que exista también en nuestra imaginación, forma parte de nuestra cultura. Y desde ese centro, ¿qué es lo que más extraña? ¿Del centro de Lima? No, desde ese centro en el cual se sitúa entre Chabuca y Blanca Varela. Entre Chabuca y Blanca Varela, ¿qué es lo que más extraña de esta Lima? Quizás una dimensión más humana. Pienso que se puede recuperar si la Lima de hoy en día estuviera formada de centros, de diferentes centros, pero hay también una dependencia del centro colonial, hay una dependencia de donde están los bancos, etc. Aunque por lo que yo he observado en este viaje, hay muchas Limas que se están aglutinando con diferentes centros y ya no necesariamente relación entre ellas, como satélites. Y eso, como yo vengo de Europa, también me choca, porque pienso que una ciudad debe tener un centro, y por eso la puesta en valor del centro histórico es muy importante, que siga siendo un referente para todos y una especie de lugar a donde ir a recobrar algo que no sé yo tampoco qué es, pero que nos hace existir. El final de esta novela parece haber sido hecho pensando en una continuación. Eso me han dicho muchas personas, porque es cierto que tengo mucha dificultad en cerrar un libro, y creo que hay todavía más cosas que decir de este libro, y bueno, mi editor también me lo ha hecho notar, y creo que me gustaría mucho continuar con estos personajes, seguir un poco sus aventuras después del punto final. Y además el tema creo que da para muchísimo más, ¿no? El tema da para muchísimo más. Espero que quizás por otros lados, bueno, se está publicando mucho sobre Lima milenaria, se está entendiendo un poco más el recorrido de Lima durante los siglos de su historia larga, y quizás se inspire a más escritores, no lo sé. Un tema muy serio este de los robos y del tráfico de obras de arte, especialmente del pasado prehispánico y de la época colonial. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Javier Echecopar.